dije, vamos a estar en el libro de Daniel. We're going to be in the book of Daniel throughout this next 3 weeks. We have already started our Daniel's fast, and I know many of you have been feeling the hunger, not only for God's word, but also for things that you are missing out on. And it's crazy how the enemy does that to us. When we give something up, he makes us think that we're missing out. Cuando nosotros ayunamos de algo, sea comida, yo sé que unos de ustedes están haciendo las redes sociales, el enemigo nos da una mentira, nos echa una mentira y dice, te estás perdiendo de algo bueno. Pero cuando nosotros tomamos ese tiempo para ayunar algo, digamos en estos tiempos estamos ayunando carne, azúcar, cosas así, nosotros empezamos a reconocer que podemos seguir adelante sin tener esas cosas. Y eso es parte de la razón que nosotros ayunamos, porque ponemos nuestra dependencia, nos apoyamos en Dios. No sé si ustedes han hecho esto y les voy a confesar algo un poquito avergonzoso, pero cuando yo tengo un día muy difícil, a veces lo que me ayuda es ir y comprarme una hamburguesa que yo sé que no es bueno para mí y me la como y sí, me hace sentir bien por ese tiempo. Pero ya en la noche, en la medianoche me estoy levantando y no me siento bien. Pero nosotros hacemos eso con otras cosas en nuestras vidas. Yo sé muchas personas que las redes sociales es eso para ellos. Cuando ellos tienen un tiempo libre para relajarse, para quitarse esa carga de pensar en todo lo que tienen que hacer, ellos empiezan a pasar horas simplemente en las redes sociales y como que los desconecta de la realidad. Pero yo sé que Dios tiene algo mucho más mejor para nosotros. Cuando nosotros estamos ayunando algo, tenemos esa confianza que Dios va a suplir lo que nos falta. Alguien me hizo la pregunta, hermano, ¿por qué estamos ayunando? Yo quiero que ustedes sepan, la canción que cantamos ahorita es exactamente la razón por qué estamos ayunando. No es para recibir algo que Dios nos pueda dar, sino es simplemente pasar tiempo con Él, estar en su presencia de Él. Eso basta para la razón por qué ayunar. Si usted está buscando la razón o por qué, simplemente la respuesta es Dios. Dios es la respuesta por qué ayunamos. Si algo Él nos quiere dar más allá de eso, eso es una bendición y lo recibimos. Pero si Él simplemente se presenta y nos da más de su presencia, para mí, hermanos, eso es suficiente. Por eso les dije, toda esta semana Dios me ha confirmado, este es el mensaje para hoy. Y ojalá que les pueda dar el mensaje como Dios me lo dio a mí, para que ustedes también lo puedan recibir de la misma manera. Para empezar, vamos a estar en Daniel capítulo 1. We're going to be in Daniel chapter 1. And I had somebody ask me this week, why are we fasting? What is the reason? And the simple and the best answer that I can give you is just to receive more of God's presence. If that's all you get from this fasting, that is enough. He is enough. And so I hope that if you've taken on that opportunity to fast that you've already experienced this week, first of all, understanding that, no, I don't need those things to live every day. And then second of all, that you're beginning to feel God's presence every single day in everything that you do. Solo para que sepan, hermanos, yo trato de ayunar una vez a la semana, cada semana. Cuando algo pasa, sea en la iglesia, en mi vida personal, con mi familia, yo no tengo que pensar, tengo que ayunar para esto. Ya lo hice. Yo tengo esa confianza que Dios está ahí conmigo y la decisión que voy a tomar o lo que voy a decir ya está ungido por ese ayuno. Yo les animo que si no practican eso en su vida, la oración y el ayuno es algo que deberíamos estar haciendo cada semana. Cada semana. La Biblia no nos dice cuándo ayunes. Dice, debemos de ayunar. Dice, debemos de hacerlo para poder estar en esa comunión con Dios. Como les dije, vamos a estar en Daniel capítulo 1. We're going to be in Daniel chapter 1. And we're going to start with verse 3. A lot of these stories are going to be very familiar to you.
I'm going to try to give you a little bit of background of what's going on and fill in some of the gaps so that we don't have to read every verse. But I encourage you to go back and read it yourself. Estas historias se van a ser muy parecidas, son historias muy famosas de la Biblia, pero yo le animo que regrese este día, esta semana y lea estos capítulos. Les voy a pedir que se pongan de pie una vez más. Vamos a estar en Daniel capítulo 1, versículo 3 al 8 para empezar. Dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los crease 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muy rápido, real quick in English. Starting with verse 3, it says, the king ordered Ashpenaz, the chief of his court official, to bring some of the Israelites from the royal family and from the nobility, young men without any physical defect, good-looking, suitable for instruction in all wisdom, knowledge, perceptive, and capable of serving in the king's palace, and to teach them the Chaldeans' language and literature. The king assigned them daily provisions from the royal food and from the wine that he drank. They were to be trained for 3 years, and at the end of that time they were to serve in the king's court. Among them, from the descendants of Judah, were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them names. He gave them the names Belteshazzar to Daniel, Shadrach to Hananiah, Meshach to Mishael, and Abednego to Azariah. But verse 8 says, Daniel determined that he would not defile himself with the king's food or with the wine he drank. Vamos a orar. Dios, esta mañana queremos escuchar de tu palabra, queremos oír de tu corazón para que nos ayudes a seguir adelante en esta jornada que tenemos contigo. Te ponemos esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Lo que está pasando aquí es que hay un rey. Voy a tratar de decir su nombre, estaba practicando toda la semana. Nabucodonosor, King Nebuchadnezzar. Él estaba conquistando tierra en este lugar y conquistó la tierra donde estaban los israelitas. Y por esa razón, él tenía la idea de que él se iba a llevar a los muchachos muy capaz para ser parte de su servicio. Es una idea ideal, una idea genial, digamos, porque él sabe que cuando él quita a esas personas de esa nación, les está cortando los pies o las piernas de esa nación, porque él sabe que esos son los líderes del futuro y él quiere esos líderes para su reino. Y inmediatamente podemos ver que este es parte del plan que vemos en el enemigo Satanás. Él busca a nuestros jóvenes cuando ellos están todavía listos para ser moldeados, y él se los trata de llevar en cosas que no son buenos para ellos, porque él sabe que estos son los líderes del futuro, y es lo que hizo el rey en estos tiempos. Pero lo que yo quiero que vean es que hay un hombre, hay un muchacho en este tiempo que se llama Daniel, que nos da un ejemplo no solamente para nosotros que somos jóvenes, pero también para nosotros que no nos queremos corromper, ¿así se dice? Corromper, thank you. No queremos comprometer o contaminarnos con lo que nos ofrece el enemigo. So what we see here is that King Nebuchadnezzar has gone in and he's taken the young and
very capable man or young man because he knows that these are going to be the future leaders of this nation. And he wants them for himself because he knows that if they grow up in their nation, then they could rise up against him. But this is what the enemy does within our own churches, is that he tries to take our young people before they're ready to lead because he knows the potential that they have to further the kingdom of God. So nosotros como adultos tenemos que protegerlos. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios para que ellos sean como Daniel y ellos decidan por ellos mismos que no se van a contaminar. Y ustedes los que son padres que tienen hijos que ya están en la middle school o la high school saben qué tan difícil es hacer eso. Porque sus amigos, lo que ven en las redes sociales, todo los está tratando de llevar de donde Dios los quiere llevar. Y nosotros tenemos que enseñarles un ejemplo como Daniel, una persona que decidió no contaminarse. So, lo que yo quiero que vean es que el enemigo sabe tu potencial. Tal como Dios sabe tu potencial, el enemigo también lo conoce. So, cuando tú estás pasando por una prueba, cuando tú estás batallando con algo difícil, yo quiero que empieces a ver esa prueba como algo que nos muestra que no solamente Dios sabe nuestro potencial, pero también el enemigo. So, si tú estás pasando por algo hoy o esta semana, mejor de verlo como un problema, verlo como una confirmación que Dios te quiere usar. If you're going through something very difficult, whether it's today or this week or recently, it is proof of your potential. It is proof that not only does the enemy know what you're capable, but so does God. And so anytime you're going through something, let's not look at it as a problem. Let's look at it as confirmation that not only the enemy wants to take us out before God can use us, but that God has something special for us up ahead. Dios siempre tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Pero somos nosotros que nos desviamos un poquito y no llegamos a donde Dios quisiera que llegáramos. Y es porque el enemigo nos quiere contaminar. Y es muy astuto, es muy interesante también cómo lo hace. Podemos ver en este ejemplo el rey, lo que él hace es el que le dice a las personas, enséñales nuestras costumbres, enséñales nuestra manera de hablar, nuestros lenguajes. The enemy will do this very, very without you even noticing. The enemy will come in and he will change your way of talking. He will change your way of talking because if he can get you to say certain things, then you will start to believe them yourself. Cuando el enemigo cambia la manera que tú hablas, él cambia la manera que tú piensas. Y tú empiezas a decir cosas y creértelas tú mismo. Y ahorita en un momento te voy a enseñar unos ejemplos que el enemigo está haciendo para hacerte creer que tú no eres la persona quien eres. I'm going to show you here in a second some examples of how the enemy is lying to you, but then you're saying those lies to yourself and then you're believing them in your head. Otra cosa que quiero que miren es que no solamente les quisieron cambiar la manera que ellos hablaban, les quisieron cambiar también lo que ellos comían, lo que ellos estaban usando para nutrirse. Not only does the enemy change your language, but the enemy also changes what you consume. Again, we go back to the things that we eat physically. When we do away from them, when we fast from them, we start to realize we don't really need those things. Cuando nosotros ayunamos, nos damos cuenta que lo que nosotros estamos comiendo físicamente, realmente no lo necesitamos. Pero eso nos da un simbolismo, es solamente para enseñarnos que no solamente en la comida física, pero también en nuestra comida espiritual. Si Dios dice que su palabra es suficiente, es porque eso es verdad. Pero a veces nosotros queremos buscar de alguien más que nos dé esa afirmación de quiénes somos. Pero la palabra de Dios ya nos ha dicho. So, no solamente el enemigo quiere cambiar tu manera de hablar, lo que tú estás consumiendo, pero cuando él puede hacer eso, él va a cambiar tu identidad. When the enemy can get you to talk the way that they talk, to eat and consume the things that they consume, the world consumes, then now he can change your identity. Y yo quiero que vean que al final lo que hace el rey es dice, cámbiales su nombre. Quítales el nombre que sus papás les dieron. Hermano y hermana que están aquí esta mañana, Dios te ha puesto un nombre. Dios te ha escogido como una nación santa. Pero el enemigo te quiere decir que eso no es cierto y te quiere cambiar tu identidad. So, ¿qué podemos hacer nosotros?
Podemos tomar el ejemplo que Daniel nos da en esta parte de la Biblia. The enemy wants to change your identity. And if you notice, the king changes the names of those 4 men that the Bible gives us. Because he wants them to change the way they talk, to change what they consume, and then change their identity. So that they will no longer remember where they came from. Pero yo estoy aquí esta mañana para decirte, no creas esas mentiras del diablo. No hables como el diablo te está diciendo que tú te hables a ti mismo. No consumas lo que lo que el enemigo quiere que tú consumas. Por eso el ayuno es tan importante. Nos estamos negando los placeres que nos da el mundo para buscar más de la presencia de Dios. Y estamos fortalecidos cuando hacemos eso. We are strengthened when we fast because we know that we are practicing self-control. And we can deny ourselves the things that the world wants to give us. And that carries on into our lives spiritually. So yo lo que quiero que vean es algo, les voy a dar una enseñanza que muchos de ustedes ya saben, ya la reconocen. I'm going to show you something that a lot of the people in here already know because they speak Spanish. But if you don't speak Spanish or you're not very well informed of the Spanish language, you're going to learn something today. Esto es algo que yo enseñaba antes con los alumnos que tenía en la clase de español. Porque en español hay una diferencia de quién eres y cómo estás. Pero no sé si ustedes saben que en inglés eso no siempre es tan fácil de entender. Because in English, when we say you are or I am, significa muchas cosas. It means a lot of things. I can say, I am tired. But I can also say, I am a pastor. Pero en español es diferente. En español sí hacemos una diferencia. Y por eso les quiero enseñar esto. Es una lección en español que yo sé que muchos de ustedes ya saben. Pero para los que no saben, for those of you that speak English, I want you to understand that in Spanish, there's 2 different ways to say I am. Es ser and estar. And if we understand this language in Spanish, then maybe when we talk in English, we will understand that there's a difference in how I feel and who I am. Because in Spanish, whenever you are someone, you use the ser. But whenever you feel something, tired, sad, anxious, stressed, you use estar. En español hacemos esa distinción. So sabemos que cuando estamos cansados, no somos cansados. Eso no es nuestra identidad. Cuando estamos tristes, no somos tristes. Pero en inglés no se dice así. En inglés se dice, I am tired and I am sad, but I am also Hugo and I'm also a pastor and I'm also a dad. So I want you to understand that the enemy will change your language. He will get you to talk in a different way so that you begin to identify as something that you are not. Y hermanos, esto es lo que dice el enemigo. Él quiere decirnos que tú eres algo que no eres. Y si usted reconoce que no eres, pero estás, no vas a tomar esa identidad. Por ejemplo, yo estoy ansioso, yo estoy triste, yo estoy preocupado, estoy cansado, agotado, abrumado, estoy solo. Esos son condiciones, pero no es quién eres. Y yo sé que para unos de ustedes dicen, yo ya entiendo eso, ¿por qué me está diciendo eso? Pero hay personas aquí que han tomado esa identidad. Y ya no solamente están tristes, pero se creen ser deprimidos. Y no estoy diciendo que la depresión no es algo real. Lo que te estoy diciendo es que no eres esa cosa. Tú no eres esa cosa. Dios nos dice que tú eres amado. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación escogida. Tú eres hecho en la imagen de Dios. Tú eres justificado, redimido, salvo y tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que cambiar la manera que tú hablas de quién eres. Amén. It's hard for me to translate that because the words are not the same. But what I'm saying is that you are not what you feel. You are a chosen person. You have been chosen by God. You have a name. And you can't forget who you are because of what you're going through. And it's hard for me to say it in English because we use the same word to describe 2 different things.
But if you learn anything from this lesson is that there's a difference. You are not your condition. You are not what you're feeling. You are not your situation. You are not your failures. You are somebody that is loved by God. And I need you to help yourself by changing the way that you're talking. Maybe you don't need to learn Spanish, but you need to learn the difference between what you're going through and how it doesn't define who you are. And that's what Daniel did. Daniel decided before anything happened, he had been taken out of the place where he grew up. But he said, I'm not going to be like the people of this nation. I am not going to undefile myself, whether that's what I eat, what I say, or how I identify myself. Daniel considers himself to be Daniel throughout the book of the Bible. He never changes his name. He never calls himself something else. And you can't do that either. Tú no puedes cambiar tu nombre por el nombre que te ha dado el enemigo. Tú te tienes que aferrar a la palabra de Dios y saber quién tú eres. Y hablar de esa manera constantemente. Si cambias la manera que tú hablas, te puede ayudar a cambiar la manera que tú piensas. Y puedes aferrarte a esa identidad que Dios nos ha dado. Yo lo que quiero que sepan es que hay 4 personas en esta porción que vamos a estar leyendo. Es Daniel y sus 3 amigos. Y las 4 personas van a pasar por unas pruebas. Y si tú te identificas con esto, lo que ellos están pasando, quiero que tomen lo que ellos hicieron para poder tener la victoria que ellos tuvieron, que Dios les dio. So I'm going to keep going and I'm going to read a little bit more about what happened to Daniel and his friends. But I wanted to set the stage because I want you to identify yourself with these young men. They were taken out of where they were living. Muchos de ustedes saben lo que es salir de tu país y empezar algo nuevo. Y tener que acostumbrarte a lo que está sucediendo alrededor de ti. Pero saben que esta nación, aunque fue fundada en principios bíblicos, se ha desviado demasiadamente, que es muy difícil seguir viviendo de la manera que el mundo vive, que esta nación vive, y seguir la palabra de Dios. El mundo, esta nación nos dice, tienes que comprar esto, tienes que estar en las redes sociales, tienes que vestirte de esta manera. Nosotros no podemos ser como ellos. Dios nos ha llamado a ser santos. Eso significa que somos apartados. Si nos miramos como ellos, si hablamos como ellos, si comemos como ellos, ¿cómo somos santos, hermanos? Tenemos que cambiar algo. Quiero que vean lo que hicieron, lo que hizo Daniel y lo que hicieron sus amigos. Vamos a seguir adelante en el segundo capítulo. We're going to keep moving forward in chapter 2. And if you want to follow along, we're going to be going verses 10 through 14. But I'm going to give you a little bit of a background to what's happening here. So King Nebuchadnezzar tells his chief to give them his food, but Daniel and his friends decided, we're not going to do that. And they said, test us for 10 days and then see how we look compared to everybody else. Lo que pasó es que después de esto, el rey dijo que tienen que comer su comida, pero Daniel y sus amigos dijeron que no, y que lo prueben por 10 días, y después de 10 días querían ver cómo se ve su rostro comparado con los demás. Cuando vino el oficial, miró que ellos se miraban muy bien, y lo que yo quiero que, antes de seguir adelante, que vean, es que esto no solamente fue 10 días. A veces estamos leyendo y vemos esos 10 días como que si esos fueron los únicos días que ellos hicieron eso. Hermanos, la palabra dice que por 3 años ellos comieron de esta manera. Y después de los 3 años los llevaron al rey para presentarlos. Y cuando los presentaron, el rey dijo, estos son los que yo quiero en mi reino para servir en mi reino, porque él vio la diferencia en ellos. El favor de Dios va contigo cuando tú haces lo que Él te dice que hagas, aún en el mundo. Porque ellos pueden reconocer que tú tienes algo diferente dentro de ti. No sé si les ha pasado, pero en mi vida lo que yo he visto es cuando yo decidí no contaminarme, no ser como el mundo, las personas alrededor de mí se dieron cuenta. Dijeron, hay algo diferente dentro de este muchacho. Ellos no lo entienden y no saben lo que es, pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. Y es lo que hicieron Daniel y sus amigos. Ellos se comprometieron, no comieron la comida, no se contaminaron con la comida. Y Dios les enseñó favor delante del rey. Pero después de esto ya están sirviendo al rey, ya están
los pusieron como managers de diferentes provincias y cuando el rey necesitaba ayuda, él llamaba a estas personas para ayudarle. So, lo que pasó es que el rey tuvo un sueño, pero ese sueño lo estaba atormentando. So what happens next is that the king has a dream, and that dream is causing him to not be able to sleep. And he's really concerned about what the dream means. But what King Nebuchadnezzar does is very unique to what other kings have done in the past. Lo que el rey hace en este momento es muy diferente de lo que otros reyes hacen. No sé si lo han leído. El rey pidió que alguien interpretara su sueño, pero él fue un paso más allá. Él dijo, no solamente quiero que me interpreten el sueño, sino antes de hacer eso me tienen que decir a mí qué fue mi sueño. Y él dijo, en la palabra dice, porque él no quería que alguien oyera el sueño y nomás le diera lo que él pensara. O sea, él quería ver quién realmente tenía un Dios que era más poderoso que él, el rey. So what the king does, he doesn't only ask for the interpretation, he wants to know, what was my dream? He's really putting these people to the test. He wants to see if they really have a God that is greater than him. And so all of the people, all of the wise people are like, we can't do that. That's impossible. Y me gusta cómo ellos responden. Los sabios en ese tiempo, ellos saben lo que el rey está pidiendo no es posible. Y es lo que ellos dicen en el versículo 10. Dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Eso es verdad. No hay hombre en este lugar que pueda hacer lo que Dios puede hacer. Es un poquito interesante como estos hombres sabían eso. Ellos mismos sabían eso. Pero vamos a seguir leyendo porque dicen, perdón, ya pedí el lugar aquí. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ninguno mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Pero esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Está hablando de Daniel y sus amigos. Y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, que es el oficial que está sobre ellos, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. Hermanos, cuando estamos pasando unas pruebas así, que nosotros pensamos que son imposibles, y les quiero decir esta mañana, sí son imposibles para el hombre, pero no son imposibles para Dios. I need you to understand this morning that there are some things in this world that, yes, they are impossible for us to do. There are going to be times where you're going to be faced with a situation where you're going to say, there's no way. There's no way that this is going to work. And I was talking to somebody yesterday, and we're talking about the future plans for our church, and they're like, Hugo, I just don't see how this is going to happen. And I said, that's where we have to have our faith take the next step. Because we can't rely on ourselves all the time. We have to rely on God. So when there's something impossible for us, it's something that's possible for him. So if you're finding out in your situation that there's a gap, there's a place where you're like, I can only go this far, that is where God wants to work. En donde tú no puedas, es donde Dios quiere trabajar. Es cuando tú ves esos milagros. Me gustó mucho el testimonio que dio Janet esta mañana. Son cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando alguien está aquí adorando a Dios. Ella dijo, a veces me siento como que estoy al 5%. Ese 95% que falta es donde la presencia de Dios empieza a trabajar. Cuando nosotros solo llegamos al 20, al 30, es donde Dios quiere entrar y suplir nuestras necesidades. Pero si nosotros siempre queremos hacerlo por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, nunca le damos el espacio a Dios que nos muestre algo tan bonito que Él nos quiere enseñar. When we don't give God that opportunity because we want to do everything on our own. We want to figure it out. We want to be smart enough to figure this situation out. We're not resting, and we're definitely not giving room to God to do what only He can. So I know it's scary.
Yo sé que no es fácil, que a veces nos da temor saber que no sabemos, pero es donde tú tienes que mirar a la Biblia y buscar ejemplos como Daniel y sus amigos, porque ellos nos dan la forma cómo podemos seguir adelante en nuestras situaciones. Porque Daniel tuvo una decisión que hacer. Él ya sabía que lo iban a buscar para matarlo. So, él podía irse corriendo, huir, esconderse. ¿Y cuántas veces nosotros quisiéramos hacer esto en nuestras situaciones difíciles? How many times do we want to go and hide and run away from our problems? Because it's so much easier. And we also don't even know what the outcome will be or if God is going to go with us. But Daniel doesn't do that. Daniel, I love the word that it says in English, because in Daniel, let me find it, in verse, I believe it's 13 or 14, it says, then Daniel responded with tact and discretion. En español, la palabra que usa dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente. Yo creo que esa parte de allí, prudentemente, es lo que nos falta a veces a nosotros los cristianos. Queremos hablar, queremos comunicarnos de la manera que el mundo lo hace, pero no lo hacemos con la sabiduría de Dios. A veces yo sé que tenemos algo dentro de nuestro corazón que Dios nos está diciendo que compartamos esto, pero sentimos que se van a burlar. Pero me gusta lo que hace Daniel. Él ya estaba en la presencia de Dios constantemente. So cuando él hablaba, sabía que Dios estaba con él. Daniel was constantly in God's presence. So he learned how to talk the way that God does. He learned to have wisdom like God does. He learned to trust in God because he spent time with him. Cuando tú pasas tiempo con alguien, tú empiezas a ser como esa persona. Empiezas a confiar más en esa persona. Cuando tú conoces a alguien más profundamente, te cambia la manera que tú eres. Y es lo mismo con Dios. Cuando tú estás en su presencia, la manera que tú piensas y tú hablas cambia. Y es lo que pasó con Daniel. He talked with tact. And I don't know how many times I wish that my brothers and sisters would use that to be able to share the word of God. To not go and just talk and hate and share anger like the world does. We have to slow down and say the words that God wants us to say, because it's going to make a difference. So, ¿qué es lo que sucede después de esto? Pues, como ustedes saben, Dios respondió y Daniel se puso enfrente del rey, aunque a lo mejor tenía un poquito de temor, y no solamente le dijo qué era su sueño, pero dijo qué significaba. Y el rey empezó a adorar el mismo Dios que Daniel y sus amigos adoraban. The king at that time began to worship the same God, because Daniel came, and not only did he tell the king what his dream was, but he told him what it meant. And in that time, the king realized that the God that Daniel served was the one true God. Cuando tú hablas y tú compartes, las personas alrededor de ti que no creen en Jesús, tú les das ese testimonio y ellos empiezan a reconocer, ese es el rey, el Dios verdadero. Pero si nosotros no compartimos, si no hablamos o no damos testimonio, ¿cómo van a oír eso? Es tan importante, hermanos. Yo ya he oído en esta semana testimonios y apenas estamos empezando el ayuno. Comparte eso. Alguien tiene que escuchar eso para que su fe siga creciendo. A lo mejor ellos van a decir, pero ese no soy yo, pero ese sí es mi Dios. Y si pasó por ellos, eso puede pasar por mí. Dios no me va a defraudar. God can do it for us and he can do it for you, because even though our situation is different from yours, you're serving the same God. And that's what Daniel shows us. He wasn't scared. He went before the king and he told them what God told him to say. Cuando Dios te dice lo que digas, tú dilo. Y deja que Él se encargue de lo que pasa después de eso. Deja que Él ministre a sus corazones. Tú simplemente tienes que ser obediente. Y es lo que hizo Daniel. Una cosa más antes de seguir al último capítulo que vamos a ver hoy, es que no solamente Daniel habló con el rey y el rey respondió de una manera positiva. El rey le dijo a Daniel, ahora te voy a elevar un poquito más. Te voy a poner a cargo de más cosas. Y lo que me gusta de esto es que Daniel es el que interpretó el sueño.
Pero Daniel no se olvidó de sus amigos. Él le dice al rey, yo también quiero que mis amigos se unan y sean parte de este lugar que me has dado para también trabajar con ellos. Nosotros no nos podemos olvidar, cuando Dios nos da una posición, cuando Dios nos da un liderazgo, anima a tus amigos que sean parte de eso. Que ellos se unan. Tú ya te llevas bien con ellos. So va a ser muy fácil trabajar con ellos para engrandecer el reino. Whenever God gives you a position of leadership, bring your friends along. You already get along with them. It's going to be easy to do God's work when you're working with your friends. No sé si se han dado cuenta, pero eso es exactamente lo que yo hice. Cuando me dieron esta posición de pastor, yo dije, yo necesito a mi gente. Yo necesito a mis compañeros, los que yo sé que yo puedo trabajar con ellos. Y nos llevamos bien y estamos planeando cosas, pero yo te animo que tú lo hagas de la misma manera. Tú tienes amigos que yo no tengo. Tú puedes influir a personas que yo no puedo. So, si Dios te ha llamado, tráete tus amigos, invítalos, que sean parte de lo que Dios está haciendo. It's your job to search out those friends. To tell them, hey, I've been healed, I've been redeemed, I feel God's love, and I want you to be a part of it. Ayer tuvimos más de 230 mujeres en este lugar, adorando a Jesús, alabando su nombre, y no fue porque una persona decidió hacer lo que Dios le pidió, es porque un grupo de hermanos se unieron a esta obra y pudimos llevar a cabo esta obra. Y no lo pudiéramos hacer si no fuera por todos compartiendo en esa carga. So, es tan importante como Daniel, que cuando Dios te eleve a esa posición, no te olvides de las personas que te ayudaron a llegar a ese lugar. Tráetelas contigo, anímalos, que ellos sean parte de ese ministerio, que sean parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. So I want to look at one more situation, and this is probably the scripture that you know the best. Esta escritura que vamos a entrar es la que yo creo que muchos reconocen, y vamos a estar en el capítulo 3. Ya han pasado años, hemos visto cómo Daniel y sus amigos no se han contaminado, y cada vez el rey reconoce que ellos tienen algo especial, pero este rey todavía es del mundo, y este rey todavía se quiere recargar en las cosas que él sabe, y todavía está tratando de cambiar lo que Daniel y sus amigos van a hacer. El enemigo no para. Él sigue y sigue tratando de hacerte caer. The enemy's not going to stop. And the king doesn't either. Even though he's seen what Daniel and his friends can do, even though he's seen that God has given him his dream and the interpretation, the king continuously goes back to the things that he knows. And he wants to make Daniel and his friends also be a part of that. And so what does the king do next? ¿Qué es lo que hace el rey? Él edifica una estatua. Y él dice, todos van a adorar esta estatua de oro. He says, everybody's going to worship this statue that I've placed. And when you hear the music play, you're going to bow down to this statue of gold. Y si no lo haces, te vamos a matar. If you don't bow down to this idol, we're going to kill you. This is what's going on. And again, Daniel and his friends, they have to figure out what they're going to do next. Pero lo que es interesante es que en esta parte no menciona a Daniel. Ahora son los amigos. Y cómo ellos van a responder. El ejemplo que Daniel les ha dado, ellos van a seguir. En Daniel capítulo 3, versículo 13, dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. If you're looking at chapter 3, verse 13, it says, then in furious rage, Nebuchadnezzar gave orders to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Recuerden, hermanos, esos no son sus nombres, pero él todavía les está llamando por el nombre que él les dio. ¿Por qué está tan enojado con ellos? Porque ellos ya han decidido no contaminarse. Ellos decidieron, no nos vamos a postrar delante de este ídolo que tú has puesto delante de nosotros. Cuando tú haces eso en tu vida, el enemigo no va a estar feliz. El enemigo va a tratar de golpearte y matarte. Te vas a poner un blanco en tu espalda cuando tú decides no contaminarse y no postrarte en frente de estos ídolos. ¿Y qué son esos ídolos?
Yo quiero que en esta mañana usted se haga esa pregunta. ¿Qué ídolos están en mi vida que yo me estoy prostrando delante de ellos? What we see is that the king is going to kill whoever doesn't bow down to these idols. And he calls them by the name that he's given them. But these 3 young men decided, we're not going to do it. And this is why the king is so angry with them. But we all fit into this story. We all have idols that the enemy places before us. Puede ser el dinero. Puede ser tu apariencia, tu estatus. Puede ser tu carro, tu casa. Incluso hasta puede ser tu esposa o tus hijos. Cuando tú pones algo delante de Dios, se convierte en un ídolo. Puede ser una iglesia. Puede ser incluso un ministerio. Tenemos que recordarnos que esos ídolos toman el lugar de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, nos estamos postrando delante de ellos. Cuando tu gozo, tu paz viene de algo que no es Dios, es tu ídolo. When your peace and your joy comes from something else that is not God, that is the idol that you're bowing down to. I'm not saying that you shouldn't be happy about having a family or a wife or a husband, but when it comes before God, when you say, I can't do this, even though God is asking me to do it, that has become your idol. Cuando tú dices, no puedo dar esto, no puedo dejar esto, aunque Dios me lo está pidiendo, se ha convertido en tu ídolo. Si yo te pido esta mañana que le hagas esa pregunta a Dios, ¿qué es el ídolo que yo he puesto delante de ti? Porque lo que podemos hacer es lo que hicieron estos muchachos, es no postrarnos delante de ellos. Es bueno tener esas cosas, pero cuando no los queremos dejar ir, aunque Dios nos pida eso, no es bueno. Y tenemos que reconocer eso. Entonces, ¿qué sucede después? Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltario, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho, porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y de qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué pregunta? Dice, ¿y qué Dios? Nuestro Dios. Nuestro Dios es el que nos va a librar de eso, hermanos. Él les da lo que se llama en inglés un ultimátum. No sé cómo se dice en español. Haces esto o esto te va a pasar. Un ultimato. Thank you, hermana. Hace unas semanas yo les dije, ¿están dispuestos a hacer esta pregunta? No es un ultimato. Es una oportunidad. El enemigo te quiere decir que es un ultimato. Que si tú no adoras al dinero, a tu trabajo, a tu casa, a tus cosas materiales, no vas a poder seguir. No vas a poder darle de comer a tu familia. El enemigo te quiere decir, vas a morir si no pones tantas horas en el trabajo. Él te da un ultimato. Dios te da una oportunidad de escogerlo a Él. We have an opportunity to choose. Every single day when we wake up, we either choose fear or we choose faith. We either choose to go through the fire or we choose to bow down to the things that the world gives us. It doesn't sound like a great choice when God says you have to go through the fire if you're not going to bow down to the things of this world. No sé cuántos de ustedes quisieran escoger entre esas dos cosas. ¿Me postro enfrente de un ídolo o me voy a quemar? Y la realidad, la triste realidad es que muchos de nosotros hemos decidido postrarnos enfrente de un ídolo que pasar por esa lumbre. Porque se nos hace muy difícil. Y no sabemos si vamos a poder salir de ahí. Pero yo quiero que vean de la manera que estos muchachos responden.
Porque para ellos esas dos opciones fue muy fácil escoger. Me gusta de la manera que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron. En el 16 dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Su carácter de ellos me asombra. No sé si yo estuviera estando frente de un rey con un horno ardiente, tuviera la misma respuesta. Pero hermanos, nosotros no le tenemos que dar respuesta al enemigo. No tenemos que darle las razones por qué no nos vamos a postrar delante de ese ídolo. Simplemente no lo tenemos que hacer. Tú no le tienes que dar cuentas al enemigo de por qué haces esto o esto. Tú ya tienes la libertad que Dios te ha dado. You don't have to give an answer to the enemy. You don't have to explain to the enemy, I'm not going to do this because this, and this. You simply have a choice not to do it. We spend so much time trying to justify why we're not doing what God is calling us to do. That we waste so much time doing that we miss out on the opportunities to serve. Cuando pasamos tanto tiempo explicando por qué no puedo ayudar, por qué no puedo hacer esto, por qué no puedo dar, perdemos la oportunidad de ser bendecidos por Dios y su presencia. No tomes tanto tiempo pensando por qué no lo puedo hacer. Simplemente decide que lo vas a hacer y Dios te va a respaldar. Y es lo que vemos en esta situación, porque dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el 18 es exactamente lo que estábamos cantando esta mañana. I want you to look at verse 18, because after they tell the king, we don't need to answer you, because the God that we serve exists, and he can rescue us from the furnace of the blazing fire. He can rescue us from the power of you, the king. But 18 is so important. Cada palabra de Dios es inspirada por él. Y esta parte del 18 me ha ayudado en tiempos muy difíciles. Es lo que estábamos cantando esta mañana. Dice, y si no. Y si no. In English, verse 18 says, but even if, are you willing to go where God calls you, even if you don't get what you asked for? ¿Estás dispuesto de ir a donde Dios te mande, aun si no te da lo que tú pediste? Como les dije esta mañana, Dios me ha confirmado que este mensaje es para nosotros hoy. Todos estamos pasando por problemas, situaciones difíciles. Pero estás dispuesto de tomar un paso de fe, sabiendo que hay una posibilidad que te vas a quemar. Que hay una posibilidad que te va a doler. Que hay una posibilidad que vas a sufrir. O escoges simplemente postrarte enfrente de los ídolos que el enemigo te da. Porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil simplemente postrarnos delante de las cosas que nuestro cuerpo ya desea. It's so much easier to just give into the flesh because we naturally want that. And it's not easy to say, you know what, I'm going to go through the fire even if God doesn't rescue me. That is the heart that God is looking for. That is the heart that the Bible tells us that he searches to see whose heart is willing to give, even if it doesn't feel good, even if we don't know what's going to happen next. Hay muchas personas aquí que Dios ha llamado a servir de una manera u otra. Pero no estamos dispuestos de ir por esa lumbre. Y perdemos la oportunidad de impactar este reino. Impactar y engrandecer este reino de Dios. Porque no estamos dispuestos de pasar por esa lumbre. Y de la manera que sigue aquí en el 18 dice, y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Como quisiera decirles que en este momento el rey Nabucodonosor se recordó de lo que había pasado con Daniel cuando le dio el sueño, o cuando él los vio que no comían su comida y se miraban mejor que las otras personas.
Y en ese momento recordarse, decir, ¿saben qué? Yo creo en su Dios y no los voy a echar en la lumbre. I would love to tell you that in this moment, King Nebuchadnezzar changed his mind and he realized who he was talking to and who is the God that they serve, because he had seen it happen in the past. I would love to tell you that in that moment he said, you know what? You're right. I'm not going to throw you in the fire. But that's not what's written in the Word of God. Pero eso no es lo que pasó en esta historia. El rey no cambió de opinión. Él dijo, agárrenlos, atrápenlos y échenlos en el fuego, incluso hasta pongan la lumbre más fuerte. Háganselo más difícil para estos muchachos que me han desafiado, que no han escogido contaminarse. Se la vamos a poner más peor. Es la respuesta de este rey. That's the way that the king responds. He says, I'm going to make it even harder. I'm going to make it even hotter. I'm going to make it 7 times harder so that when you go in there, you're not even going to be able to get fully inside. You're going to burn. You're not even going to be able to take the next step before everything is taken away. Y cuando tú decides hacer esto, el enemigo te va a pegar con todo lo que él puede. When you decide to do this, the enemy is going to hit you hard. And I need to tell you this so that when it happens, you're not surprised. Les quiero decir esto esta mañana porque no quiero que se sorprendan cuando tú empiezas a seguir los pasos de Dios y las cosas se ponen más difíciles. Pero por el 18, si tú leíste esa parte, sabes que aún si no cambia tu situación, tú vas a seguir caminando. Vas a seguir yendo por esa lumbre. Y yo quiero que ustedes sepan que Dios no nos ha dejado. Y tal vez vas a tener que pasar por ese fuego. Tal vez no vas a obtener lo que siempre quisiste. Tal vez vas a permanecer soltero toda tu vida. Tal vez nunca consigas ese trabajo. Tal vez nunca compres esa casa o ese carro. Tal vez no puedas pagar las cuentas. Tal vez tu esposo o tu esposa aún deciden dejarte. Tal vez tus hijos dejan de hablarte. Tal vez no puedas tener hijos. Tal vez tu iglesia nunca te va a poder sostener. Tal vez vas a perder todo y a todos. Y tal vez tengas que entregar tu vida. Tenemos que estar dispuestos de perder todo para seguirlo. Maybe you won't ever get the things that you dreamed of, but you have to be willing to give it up all. Yo no sé si Dios te va a pedir eso, pero estás dispuesto a hacerlo. Y me gusta de la manera que se termina este pasaje. Y este rey, no sé si no entiende con quién está hablando y el Dios que ellos sirven. Pero me gusta cómo termina esta parte, porque dice en el versículo 24, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó. Apresuradamente, y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios. Si tú pasas por esa lumbre, Dios va a estar contigo. Y eso es suficiente para decidir seguirlo. I love the way that this chapter continues with verses 24 and 25, because it talks about how King Nebuchadnezzar, he notices that there's no longer 3 people in that fire. That somebody is in there with them. That somebody is in there protecting them. That somebody is in there fighting for them. It's not easy to follow God. It cost Jesus his life for your sins and for mine. Le costó la vida a Jesús. Y él estuvo dispuesto a hacerlo porque él se mantenía en la presencia de su Padre. No va a ser fácil, pero la manera que lo vas a hacer es acercarte más a él cada día. It's not going to be easy to go through the fire, but you have to do it next to him. As close as you can get to God. That's the only way you're going to make it through. Hermano, voy a pedir que se pongan de pie. Quiero orar por ustedes esta mañana porque yo sé que Dios les está llamando a hacer algo que no es fácil. Lo que pasaron Daniel y sus amigos estamos viendo en nuestro país en estos tiempos. Están buscando personas como yo y como tú. Cristianos y hispanos. Dicen que no quieren que nosotros sigamos creciendo en este país. Y yo no sé qué pruebas vamos a pasar y qué pruebas estamos pasando ahorita. La situación que nosotros estamos está difícil. Pero podemos descansar que Dios está con nosotros. God is with us everywhere we go. You might look different. You might talk different than the people around you. They might reject you and say that they don't want you here anymore. But God is with you wherever you go. I want to pray for you this morning that you will continue to feel the Holy Spirit in what He's prompting you and how He's leading you. Que no nos postremos delante de esos ídolos, sea dinero, el trabajo, nuestro estatus, whatever it might be that the enemy is putting in front of you. I want to pray this morning that you do not bow down to it. That you will choose to burn for God. Que decidas pasar por esa lumbre por Dios. Quiero orar por ustedes esta mañana. Dios, aquí estamos delante de ti, un pueblo escogido. Una iglesia que te está buscando a ti cada día más y más. Y sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que a veces va a doler. A veces nos van a rechazar. Pero Dios, sabemos que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo nos llena de tu paz, de tu amor, de tu gozo. Y aunque tengamos que pasar por esa lumbre, sabemos que tú estás con nosotros y no nos vas a dejar. Tú vas a proveer, nos vas a proteger, vas a abrir puertas y caminos para nosotros seguir caminando hacia adelante, Dios. Te doy gracias por cada persona que se ha comprometido de no contaminarse con este mundo. I thank you, God, that there are people here that have decided not to defile themselves with the things of this world. I pray that you fill them with your Holy Spirit, that you will draw them near every single day, that they will feel your presence so that they can take on the next challenge. We know it won't be easy, but we trust in you, Lord. We trust in you, Jesus.